agua potable. Son denuncias en contra del alcalde Jorge Yunda, de los exgerentes de esas empresas municipales y de dos contratistas municipales. Fernando Morales, concejal de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimada Stephanie. Así es, nosotros el día 15 de junio, en conjunto con varios ciudadanos que, manteniendo la distancia respectiva, nos acompañaron, pudimos poner la denuncia en la Policía Judicial que se remite a la Fiscalía por este presunto delito de delincuencia organizada y peculado. Existen varios elementos que son fundamentales. Hay que mencionar transferencias ilícitas que tienen que ser esclarecidas, una por 1.3 que equivalen a 1.3 millones y otra transferencia que suma aproximadamente 2.1 millones. Ahora, antes de examinar las responsabilidades también que encuentra Contraloría y la vinculación de esas personas denunciadas, veamos primero los hechos. ¿Cuáles son los contratos cuestionados por la auditoría de Contraloría en la empresa de movilidad y obras públicas? Luego vemos la de la empresa de agua potable. Bueno, hay varios contratos cuestionados, hay algunos informes de Contraloría. Dentro de ellos, los más importantes, hay uno de 31 millones de dólares donde hay observaciones bastante fuertes. En este contrato se ha reflejado indicios de responsabilidad penal. El MOB invitó directamente a una empresa privada, InfoSolutions. El contrato fue adjudicado a otro consorcio con personalidad jurídica diferente, Consorcio Repavimentación Quito. Este consorcio se dio a la compañía Erdoiza y a la compañía Inco, pues aparentemente la ejecución de los subcontratos. Los pliegos de las características fueron ajustados, los pliegos de las características técnicas se ajustaron para poder adaptarse a las empresas privadas. Los funcionarios de la empresa municipal no lograron justificar en ningún momento las especificaciones técnicas que pusieron en el contrato. Asimismo, tuvieron mucha dificultad para poder reflejar cuál fue el esquema que utilizaron para hacer el análisis del estudio comparativo. Ahora, entonces, Contraloría, ¿haya indicios de responsabilidad penal en la adjudicación directa de ese contrato al consorcio Repavimentación Quito, que luego se dio a las compañías Genco y Erdoiza Crespo Construcciones? Una parte de la ejecución de los trabajos lo cedió porque no contaba con la capacidad para ejecutar esta obra por 30 millones de dólares, por cierto. ¿Cómo se procedió entonces a esa adjudicación directa? Se utilizó el mecanismo que está dentro de la ley que se lo denomina el régimen especial, que se contrata con empresas públicas. Pero para hacer este mecanismo de contratación se requiere obviamente cumplir con los debidos justificaciones técnicas, la normativa, justificación económica, análisis técnicos y financieros. La Contraloría en su informe refleja que no se han realizado las debidas justificaciones, por lo tanto también en su informe tiene esta observación de manera contundente. Los funcionarios de la empresa municipal no justificaron a través de estudios la necesidad y conveniencia técnica y económica de la contratación directa bajo régimen especial, como tampoco realizaron la comparación de la capacidad operativa del consorcio con otras empresas. Tampoco se justificó por qué se realizó una invitación directa, es decir, no se realizó un análisis concreto que evidencie que dicha compañía ofrecía las mejores condiciones económicas para la entidad. Y esas obras están en ejecución. ¿Cuánto ha pagado el consorcio a los subcontratistas? ¿Cuánto sería o cuánto se calcula que sería el perjuicio al municipio en el caso de haber? Bueno, cuando no se licita, como es lo que correspondería normalmente, puede existir un perjuicio del 3 al 20% del monto total del contrato. Es decir, mínimo en este contrato podríamos estar hablando de 1.5 millones como mínimo, pero sumando todos los contratos, porque esta compañía InfoSolutions tiene un factor bastante peculiar. Dentro del municipio de Quito no solo ha contratado con EMOB, que es una de las empresas más fuertes, ha contratado con EMAPS, y no queda esto ahí, ha contratado con un gran número de administraciones zonales. Por lo tanto, hay un factor común que es esta coordinación
con la empresa InmoSolutions para lograr sacar contratos de manera directa con este régimen especial. Y en todos estos contratos obviamente se aplica la misma dinámica, que no hay una licitación, por lo tanto no existe una reducción de los montos de la oferta. Ahí puede haber un primer perjuicio para la institución municipal. Ahora, vamos con las irregularidades que encontró Contraloría en la empresa municipal de agua potable. ¿Por qué una vinculación entre personas acusadas? Aquí hacen referencia, son otros informes de Contraloría en donde encuentran indicios de responsabilidad porque ha habido presuntos sobreprecios en la compra de insumos para atender la emergencia sanitaria. Hay varios productos que en muchos de los casos tenía la empresa EMAPS que producirlos, han sido subcontratados e inclusive en los informes se refleja que en uno de los contratos puede existir aproximadamente $400,000 de sobreprecio y en el otro contrato puede existir un aproximado de $70,000 de sobreprecio. Es decir, nuevamente se puede reflejar que dentro de la planificación municipal existe un factor común que lamentablemente se está evidenciando, que es una falta de coordinación con los precios reales de mercado, y no creemos que es únicamente una simple falla de un término de referencia, sino que existe ya una coordinación. Existen funcionarios de alto nivel que son hombres y mujeres de confianza del alcalde que ingresaron en esta nueva administración municipal, que están ubicados en los puestos clave para justamente poder tener el control y la dirección de cada uno de estos procesos que estamos haciendo mención. Y por eso es que son graves estas denuncias. El alcalde Jorge Yunda ha advertido que oportunamente los demandará por denuncia temeraria, maliciosa. ¿Cuáles son esos elementos de convicción? ¿Esta auditoría de Contraloría, la indagación de Fiscalía podría descartar esos indicios de responsabilidad? Bueno, tenemos los indicios de responsabilidad penal y hay informes de infirme de la Contraloría, que los tengo aquí justamente porque en algún momento se hablaba de que era únicamente un tema mediático. Aquí están los informes, el informe de Contraloría. Tenemos también, y es de conocimiento público, las transacciones ilícitas que se han realizado en diferentes empresas municipales. Hay una transacción de $2.1 millones realizada en una empresa privada sin tener en ese momento ningún tipo de documento contractual y tampoco tener ningún respaldo de transacción con el SRI. Eso es bastante grave. También existe este factor común de la empresa InmoSolutions contratada en diferentes empresas municipales. Existe esta presunción de triangulación con las empresas privadas que han sacado la mayoría de sus contratos para la ejecución de estos contratos grandes que hacemos mención. Hay un factor también bastante importante, que es funcionarios de empresas privadas que están sacando estos contratos, que están justamente dirigiendo espacios diferentes de las empresas públicas, han sido anteriormente funcionarios en estas empresas. Me explico de manera correcta. Como un ejemplo puntual, la empresa Geinco tenía funcionarios años pasados, antes de entrar a la administración del alcalde Yunda, y estos funcionarios ahora, de gran coincidencia, se encontraban dirigiendo espacios estratégicos dentro de empresas municipales de alta envergadura. Ahora, el alcalde de Quito dirá, como muchas de las autoridades responden en este tipo de acusaciones y casos, que primero habría que ver si es que hay una responsabilidad directa de la autoridad, si no han sido ellos los que firman en los casos en los que no han firmado nada, sino que son distintos funcionarios. ¿Van a pedir a Fiscalía que aplique esta figura del autor mediato, por ejemplo, que se utilizó en el caso de sobornos contra el expresidente Correa? La Fiscalía tiene ya conocimiento de la denuncia. Nosotros, de manera responsable, en conjunto con César Montúfar, hemos planteado esta acción legal justamente para poder evidenciar a detalle cada uno de los elementos que se han mencionado hoy en esta entrevista y también están puestos por escrito. La Fiscalía será quien determine
qué tipo de responsabilidad tiene, si tiene responsabilidad penal, si tiene responsabilidad civil. Y la Fiscalía será quien se encargue de seguir todo este procedimiento. Nosotros, primero como ciudadano en mi caso, y también como concejal de Quito, estoy en obligación de denunciar estos presuntos hechos de corrupción que están ocurriendo. La delincuencia organizada que se habría estructurado con el propósito de beneficiar mediante la disposición arbitraria de dineros públicos a posibles empresas privadas a través de sus contratos, se presume que se ha incurrido de esta forma en la conducta penalmente relevante tipificada en el artículo 278 del COI para el delito de peculado y obviamente de delincuencia organizada que los cobija a otros delitos. Y eso es lo que tendrá que determinar Fiscalía. Es la denuncia de Fernando Morales, concejal de Quito, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, estimada Estefania. 7 de la mañana con 37 minutos.